Señor, queremos presentarnos delante de ti con un anhelo profundo de reconocer nuestra necesidad de ti, Señor. En medio de el dolor y de la indignación y de las dificultades que estamos viviendo como nación, que tú puedas sembrar en nuestro corazón paz y esperanza. Que hoy podamos acercarnos a ti, Señor, con la seguridad de que nuestra vida está en tus manos, que tú estás al control en medio de lo que nosotros no alcanzamos a entender y en medio de nuestra profunda necesidad de ti, Señor. Oramos reconociendo, Señor, que te necesitamos. Como iglesia nos postramos ante ti, Señor, pidiéndote que bendigas, que sustentes, que guíes, que permitas caminos al diálogo, Señor, a la construcción de un país más justo, que la violencia y la desesperanza no ganen la batalla, Señor. Permítenos a nosotros confiar en tu guía y en tu sustento, Señor. Permítenos recordar tus bondades, tu fidelidad, la manera en la que tú has obrado en medio de nosotros. Y permítenos descansar en ti, Señor. En esta mañana levantamos nuestra voz como comunidad, como familia de Dios, rogándote, Señor, pidiéndote en el nombre de Jesucristo que nos lleves a descansar de ti, que en estos tiempos difíciles podamos poner nuestra vida en tus manos, Señor, y pedirte, Señor, que sanes nuestra tierra, que sanes el corazón, el dolor. Rogamos, Señor, que tu fidelidad nos sustente, nos bendiga, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Quiero iniciar esta exposición de la palabra en esta mañana haciendo varias preguntas que tienen relación con la misma realidad. Y es, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros a adorar al Señor? ¿Qué es lo que te motiva a levantar tu voz y a rendir tu vida en adoración al Señor? ¿Cuáles son las razones por las que nosotros nos podemos acercar a Él? ¿Por qué rendir nuestra vida en adoración al Señor? Son preguntas que necesitamos hacernos constantemente como hijos de Dios, como familia de Dios, como iglesia, como hombres y mujeres que hemos reconocido la gracia de Dios en medio de nosotros. Quiero hacer una confesión en esta mañana. A veces para los pastores es un poquito complejo decir este tipo de cosas, pero la verdad, estas semanas han sido semanas muy difíciles, muy complejas, y ha habido como esa sensación de cómo puedo, y esta es una reflexión muy personal, cómo puedo adorar al Señor en medio de una realidad tan dolorosa como la que estamos atravesando. ¿Cómo puedo yo levantar mi voz y decirle, Señor, yo te adoro y yo te exalto y te reconozco como Dios cuando
cuando las noticias, los informes, las redes sociales se han convertido en un polvorín, las calles de nuestras ciudades, un campo de batalla. Y esa sensación de que no entendemos qué es lo que pasa. Ahora, y estos son los desafíos que se vienen para nosotros como iglesia y, como les digo, como pastores complejos, sentir esa sensación de, Señor, ¿qué va a pasar? Ver la iglesia también incluida dentro de la situación y sentir el temor en el corazón de que no estamos incluidos en la situación como deberíamos. Cuando nos leo, ¿sí? Como comunidad, esta comunidad y otras muchas que conozco, muchos enfrentados de un bando o del otro, realmente genera una sensación extraña cuando deberíamos estar pidiendo cordura y llamando a la paz y llamando al diálogo y buscar caminos de restauración. Pero siento que muchas veces nos hemos puesto, y en estos días de una manera muy evidente, nos hemos puesto de un lado o del otro, y esa sensación extraña de ¿para dónde vamos? Si como iglesia, si como cristianos, si como pueblo de Dios y familia de fe, no mantenemos la cordura y el llamado a buscar del Señor en tiempos como estos, entonces ¿qué nos espera? Sí, la realidad más profunda es que dependemos del Señor y precisamente eso es lo que nos invita a nosotros a continuar en el camino. El ministerio pastoral me ha permitido a mí entender eso y le sirvo al Señor precisamente por eso, porque Él me ha llamado y porque en medio de ese llamado me ha invitado a servirle, a honrar el ministerio que ha puesto a mi cargo y por el cual tengo que responder delante de Él. Porque finalmente mi vida existe para Él, con todo y mis debilidades y mis caídas. Esa es la función que el Señor me ha invitado a vivir en medio de la vida y aún con mucha más fuerza en tiempos como estos. Ha sido un desafío muy fuerte, mis hermanos. Y la verdad, les tengo que confesar, ha habido días de mucho desgaste espiritual, personal, conversando con mi esposa, orándole al Señor, con una sensación no de desesperanza, pero sí el qué es lo que sigue hacia adelante. Esa pregunta que está ahí en el corazón. Hemos llegado al capítulo 16 del libro de Deuteronomio, aunque la predicación el día de hoy la vamos a tomar desde una porción antes, en el capítulo 15. Y una de las cosas que nosotros necesitamos entender es la condición en la que Israel está recibiendo esta palabra del Señor. Nosotros a veces, por la manera en la que leemos la Escritura, pasamos por alto, obviamos ciertas sensaciones y situaciones que estaban sucediendo en el entorno de quienes recibieron el mensaje y la palabra del Señor. Este pueblo que está acá todavía no ha entrado a Canaán, todavía no ha experimentado la sensación de seguridad que le brinda la tierra y que le brinda el lugar que Dios les ha dado. Ellos todavía no han vivido eso, están a la expectativa, vienen de un camino lo suficientemente largo de desgaste, de cansancio, de esa sensación de ansiedad que produce el desierto. Este pueblo todavía tiene las marcas del desierto en su corazón. La sensación de escozor y de ansiedad que produce el desierto en la vida del pueblo está ahí a la expectativa de entrar. Deuteronomio es un libro que muestra la transición entre el desierto y la llegada a la tierra de Canaán, el cumplimiento de la promesa. Es lo que nosotros hemos tratado de mostrar durante la predicación, la exposición del libro de Deuteronomio. Y nosotros tenemos que entender o tratar de entender el corazón del pueblo. Israel
está cansado. Israel está con ansiedad. Israel tiene temores. Está listo para entrar, pero todavía la promesa no se ha cumplido. Piensen por un segundo. Lo que viene hacia adelante es complicado. Es un territorio complejo. Es un territorio hostil. Ellos tienen que llegar a conquistar una tierra. Sí, Dios va con ellos. Dios lo ha prometido. Él les ha dicho: yo soy el que los voy a entrar en la tierra. Yo les voy a entregar la tierra. Pero eso no quita esa sensación de qué es lo que viene hacia adelante. Es un territorio desconocido para ellos, desventajoso para ellos. Las ciudades están fortificadas, hay ejércitos, hay hombres de guerra. Israel es un pueblo de esclavos y durante 40 años ha sido un pueblo de nómadas, divagando por el desierto. Entonces, entender el corazón del pueblo en este momento no es fácil, es complejo, es muy, muy difícil. Pero en medio de eso que viene hacia adelante, lo que están viviendo al escuchar la voz del Señor en Deuteronomio y lo que viene hacia adelante en la entrada a la tierra, aparece el eco en su oído que le dice que aún en medio de lo que tienen que vivir, de lo que han vivido y de lo que van a experimentar al entrar a la tierra, pueden confiar en las promesas del Señor. Pueden creer que Dios lo hará, porque Él ya lo ha hecho, porque Él lo hizo. Eso es lo que le da la seguridad al pueblo de poder entrar a la tierra y de poder celebrar las bondades y las misericordias del Señor. El capítulo 15, versículo 19 al capítulo 16, versículo 17, comprende el pasaje que hoy vamos a exponer. Y quiero invitarle para que me acompañe una vez más a leerlo. Samuel lo leyó al principio, pero vamos a hacer una lectura, una nueva lectura del texto para poder tener claro por dónde vamos a caminar en la exposición esta mañana. Versículo 19 del capítulo 15 dice: consagrarás a Jehová tu Dios todo primogénito, macho de tus vacas y de tus ovejas. No te servirás del primogénito de tus vacas, ni trasquilarás el primogénito de tus ovejas. Delante de Jehová tu Dios los comerás cada año, tú y tu familia, en el lugar que Jehová escogiere. Si hubiere en él defecto, si fuere ciego o cojo, o hubiere en él cualquier falta, no lo sacrificarás a Jehová tu Dios. En tus poblaciones lo comerás. El inmundo, lo mismo que el limpio, comerán de él, como de gacela o de un ciervo. Solamente que no comas su sangre, sobre la tierra la derramarás como agua. Entramos al capítulo 16. Guardarás el mes de Aviv y harás Pascua a Jehová tu Dios, porque en el mes de Aviv te sacó Jehová tu Dios de Egipto de noche. Sacrificarás la Pascua a Jehová tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que Jehová escogiere, para que habite allí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque aprisa saliste de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. Y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Y de la carne que matares en la tarde del primer día, no quedará hasta la mañana. No podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que Jehová tu Dios te da, sino en el lugar que Jehová tu Dios escogiere, para que habite allí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde, a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Versículo 7. Las harás y comerás en el lugar que Jehová tu Dios hubiere escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne a Jehová tu Dios. No trabajarás en él. 7 semanas contarás, desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses,
comenzarás a contar las 7 semanas y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante de Jehová tu Dios. Tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita que habitara en tus ciudades, el extranjero, el huérfano y la viuda, que estuvieran en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner allí su nombre. Y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por tanto guardarás y cumplirás estos estatutos. Versículo 13. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días, cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano y la viuda que viven en tus poblaciones. 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Versículo 16. 3 veces cada año aparecerá todo varón tuyo delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Las fiestas nacionales avivan la fe y le regalan al pueblo de Dios oportunidades para acercarse a adorar al Señor. Le recuerdan lo que Dios ha hecho y eso permite que el corazón se acerque en adoración al Señor. Por eso, en esta mañana, a partir de este pasaje, vamos a resaltar 3 razones para celebrar en adoración al Señor. 3 razones que aparecen en el marco de este texto, alusivas a las 3 festividades, a las 3 grandes festividades de los israelitas, que nos recuerdan lo que Dios había hecho en medio de ellos. Entre los versículos 19 del capítulo 15 y el versículo 8 del capítulo 16 aparece en escena el recordatorio, el llamado del Señor de la consagración de los primogénitos, de la celebración de la Pascua y de la fiesta de los panes sin levadura. Esas 3 conmemoraciones, recuerdos sumidos en una situación específica, la salida de Egipto. Si usted se devuelve para el capítulo 12 y capítulo 13 del libro del Éxodo, se dará cuenta que allí se hace todo un esbozo, todo lo que significa el tema de la salida de Egipto y cómo Dios dirige a Moisés y a Israel para que celebren, para que reconozcan que Dios es el que ha dado libertad. Allí se encuentra la Pascua, allí se encuentra la celebración de los panes sin levadura, allí se encuentra el llamado a consagrar los primogénitos, todo en el marco de yo los saqué, yo les di libertad, yo abrí las puertas para que salieran de la esclavitud en Egipto y fueran a adorarme al Sinaí. Eso es lo que comprende esa primera porción, esa primera celebración, ese primer recuerdo. Y para nosotros se convierte en una de las razones por las cuales vamos a invitar en esta mañana a adorar al Señor. En segunda medida aparece la fiesta de las semanas, conocida por nosotros como la fiesta de Pentecostés. 50 días después de la Pascua se reunía el pueblo para exaltar y bendecir al Señor. Era la primera cosecha del año, los primeros frutos del trigo, e Israel se tenía que presentar delante del Señor para exaltar, adorar y bendecir a su Dios, reconocer que Él había sido la provisión de su pueblo. Esta celebración
tradicionalmente hablando para los judíos, también tiene una relación directa con la entrega de la ley por parte de Dios a su pueblo, la renovación del pacto por parte de Dios con su pueblo. Entonces, en medio de esto, Israel celebraba no solamente la provisión física que Dios había bendecido, desde darles la bendición, desde darles la cosecha, el alimento, sino también la provisión espiritual, cómo Dios había extendido su bondad para hablar claramente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Y en tercera medida aparece la fiesta de los tabernáculos, el recuerdo profundo de lo que Dios había hecho en medio de su pueblo en el paso por el desierto. 40 años en el desierto. 40 años viviendo situaciones complejas, pero 40 años en donde Dios fue el sustento de Israel. Las enramadas, si usted se va para Levítico capítulo 23, recordará que hacían alusión, las chozas o los tabernáculos, hacían alusión a ese tiempo en el que Israel habitó en el desierto, y aquel que los cubría, aquel que los guiaba, aquel que los sostenía, aquel que iba llevando los pasos del pueblo era Dios, únicamente Dios. Así que esta celebración es una celebración que habla del sustento de Dios en el desierto. 3 razones para celebrar la adoración al Señor. Cada fiesta señala de manera directa la intervención de Dios en la vida de su pueblo. Cada fiesta, cada conmemoración, cada celebración señalaba lo que Dios había hecho. Y aquí nosotros tenemos que reconocer algo que es muy profundo, y es que el elemento pedagógico que Dios usa con mayor intensidad, con mayor fuerza en la construcción de lo que es el pueblo, en la identidad del pueblo, para llamarlo a la adoración, para llamarlo a rendirse delante del Señor, es que el pueblo tenga presente la bendición del Señor. Porque Él lo hizo, porque tú lo has hecho, porque Él ha obrado, porque su mano no se ha acortado. Tengan presente las misericordias del Señor. Él ha obrado en medio de tu vida, no lo olvides. Eso nos invita a pensar en voces de la comunidad ahorita. Ver los testimonios de las familias de la iglesia recordando lo que Dios ha hecho. Cómo el Señor dio respuesta en medio de las crisis. Cómo Dios fue el sustento en esos momentos en donde no había manera de sostenerse. En donde dependían absolutamente del Señor. Así que necesitamos recordar esas 3 razones. En primera medida, adoramos al Señor porque cuando éramos esclavos, Él nos liberó. En segunda medida, adoramos al Señor porque en todo momento ha dado provisión física y espiritual. Y en tercera medida, adoramos al Señor porque Él ha sido el sustento en medio de la escasez. 3 razones para celebrar en adoración al Señor. Porque cuando éramos esclavos, Él nos liberó. La Pascua es quizá el evento más emblemático de la historia de Israel. Cuando ellos celebraban la Pascua, estaban recordando que Dios los había liberado, que Dios los había sacado de la tierra de esclavitud, que Dios había sacado a su pueblo. Y cuando usted hace un recuento de la historia de Israel en el Antiguo Testamento, se dará cuenta que una y otra vez el pueblo está haciendo alusión. Él nos sacó, su mano poderosa nos sacó de Egipto, nos liberó, abrió el mar en 2 y nos sacó, nos hizo pasar en seco mientras hundió los carros del faraón. Israel recuerda
trae a la memoria y mantiene presente: Dios nos sacó. La celebración de la Pascua, de los panes sin levadura, que eran dos fiestas que iban completamente relacionadas. El día 14 del primer mes, ellos celebraban la Pascua, y a partir del día 15 celebraban 7 días la fiesta de los panes sin levadura, recordando, trayendo a la memoria que el Señor los había sacado, recordando que Dios los hizo vestir aquella noche, que les dijo: comerán la Pascua listos para salir, porque al día siguiente el Señor los va a liberar. Los primogénitos también hacen alusión a lo que sucedió en Egipto. La consagración de los primogénitos, que aparece en primera medida en el capítulo 13 del libro del Éxodo, y que acá se hace en el recuento de los versículos 19 al 23, nos recuerdan que Dios guardó a los primogénitos en Egipto. Los primogénitos de Egipcio murieron, pero el dintel de las puertas pintado con sangre, el cordero que fue sacrificado aquella noche, guardó a los hijos de Israel. Estas 3 conmemoraciones, estos 3 eventos están entrelazados para recordar que Dios trae libertad, que Dios había traído libertad. Son recuerdos de libertad. Fuimos libres. Israel reconoce lo que Dios ha hecho en medio de ellos. Y cuando nosotros entendemos la relación directa que hay entre la Pascua y la Cena del Señor, que como iglesia celebramos y proclamamos, recuerdan la predicación del pastor Álvaro hace unas semanas, podemos entender el peso de la libertad. Para Israel era la esclavitud real, física. Había un opresor que era Egipto, que los tenía bajo el yugo de esclavitud, construyendo sus ciudades, y Dios vino y los libró con mano poderosa. Se enfrentó a las deidades falsas de los egipcios y los sacó y los llevó, y dijo: mi mano poderosa es la que te libera. Dios pelea por nosotros, su espíritu está por nosotros. Israel no podía olvidar eso. Israel tenía que tener presente con la Pascua que Dios había pasado de largo, que finalmente ese es el significado del término. Dios pasó por encima las casas que estaban pintadas con la sangre del Cordero y nos liberó. Nos había sacado. Y comemos pan sin levadura. Ese es el entorno del texto, del recuerdo de la celebración, porque a través de esta verdad entendemos que es el pan de aflicción. Dios nos sacó. Es lo que dice el versículo 3: no comerás con ella pan con levadura, 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa. La manera en la que ellos comieron, y lo comían con unas hierbas amargas, con algunos elementos de la cultura. Aprisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes el día que saliste de la tierra de Egipto. No lo olvides. Pero cuando llegamos al Nuevo Testamento y fijamos nuestra mirada en la cruz, nosotros también tenemos que recordar que hemos sido liberados de la tiranía del pecado, que hemos sido liberados de la tiranía de la muerte, y que Dios nos ha regalado a nosotros la capacidad en Cristo Jesús, como pueblo suyo, de entender la profundidad de esta libertad. Nosotros celebramos que somos libres como su pueblo, y por eso estamos llamados a adorar al Señor. Somos libres. Ahorita cantábamos en la alabanza: ya no soy esclavo del temor.
Ya no soy esclavo de la aflicción. Ahora puedo descansar. Ahora soy hijo de Dios, porque Él tomó nuestro lugar. Él se hizo el cordero que derramó su sangre para permitir que nosotros estemos firmes y seguros y libres en Él. Esa es la seguridad del Evangelio de Jesucristo. Es la seguridad que estamos invitados a reconocer en medio de nosotros, a no olvidar. Mientras estaba preparando el sermón, me acordé de la famosa obra de Víctor Hugo, Los Miserables, representada en diferentes escenas, en diferentes películas, y que tiene una escena puntual que siempre me recuerda la libertad que Dios ha traído a nosotros. Se me viene a la mente el momento en el que Jean Valjean entra a la casa del obispo de Digne y toca su puerta harapiento. Es un exconvicto, tiene una libertad bajo palabra y tiene que presentarse delante de las autoridades para justificar esa libertad. 19 años en prisión, trabajos forzados por haber robado un pedazo de pan cuando estaba pequeño. Y se presenta delante del obispo, el obispo lo recibe, lo alimenta, lo sienta a su mesa, él no lo puede creer. Y cuando están comiendo, él se da cuenta que hay unos elementos de plata, unos cubiertos, cucharas, unos candelabros. Y come, habla con el obispo lo hospeda esa noche en casa. Y cuando todos están durmiendo, Valjean se levanta a medianoche y va y coge su bolsa, toma su bolsa y empieza a robar a aquel que lo ha bendecido aquella noche. Y empieza a empacar los elementos y en medio de eso aparece el obispo observando lo que está haciendo este hombre y no lo puede entender. En la cena, en la conversación, él le había dicho que quería ser un hombre diferente, que su proyecto ahora era tratar de ser distinto. Entendía lo complejo que era un exconvicto. Cuando el obispo lo observa empacar los cubiertos de plata que se está robando, Valjean lo golpea, lo deja en el suelo inconsciente y huye. A la mañana siguiente, unos soldados apresan a Valjean porque evidentemente lo encuentran con la bolsa llena de elementos de plata y lo llevan. Él dice que él se atreve a decir que el obispo de Digne se los regaló. Y van y lo llevan delante del obispo. El obispo sale al encuentro. Lo mira a los ojos, mira a los soldados que vienen acusándolo y diciendo: este tipo lo robó, pero está diciendo que usted se lo regaló. Y ese es un momento crucial para la vida de Valjean. El obispo mira a los ojos al tipo que lo robó la noche anterior después de haberle servido. Y después de mirarlo le dice: ya estaba preocupado por ti. ¿Por qué no te llevaste también los candelabros? Solo te llevaste los cubiertos. Entonces el soldado asustado le pregunta: ¿qué pasa aquí? Si se lo regaló, ¿es verdad lo que él está diciendo? Dice: claro, lo regalé, y de hecho le regalé también los candelabros, que son muchísimo más costosos, y el hombre no se los llevó. Vengan, empaquémoslos. Los trae, los empacan, y cuando lo están atendiendo a los soldados, el obispo se acerca a Valjean y le dice: Jean Valjean, mi hermano, ya no perteneces a la maldad. Con esta plata he comprado su alma. He pagado para rescatarle del miedo y del odio, y ahora lo devuelvo a Dios. Si usted ha visto la película, si usted ha leído la obra, se dará cuenta el impacto que esta situación causó en el corazón de Valjean, que llegó a ser alcalde de la ciudad, que llegó a proveer para muchas personas después de haberse restaurado a la sociedad. Eso fue lo que le pasó a usted y lo que me pasó a mí.
En medio de nuestros pecados y nuestra maldad, Dios nos dio libertad. Compró nuestra libertad, y es lo que celebraba Israel y es lo que celebramos nosotros. Israel entendía que ellos habían sido rescatados por Dios de la esclavitud, del yugo que tenían en Egipto. Nosotros entendemos que hemos sido rescatados del yugo del pecado y de la muerte por la sangre del Cordero, Jesucristo. Y miren, creo que este es uno de los grandes desafíos que tenemos nosotros como iglesia. A veces no alcanzamos a entender lo que significa que seamos libres. ¿Sabe por qué olvidamos vivir una vida de adoración al Señor? Porque no alcanzamos a entender a veces lo que significa que hoy usted y yo podamos decir: somos libres. Hay libertad en nosotros. Estábamos condenados, estábamos completamente subyugados al pecado, éramos esclavos. Pero Él compró nuestra libertad gratis para nosotros, porque Él compró nuestra libertad sacrificándose en la cruz del Calvario por usted y por mí. Así que esta mañana adoremos al Señor, rindamos nuestra vida ante aquel que nos ha librado del pecado y de la muerte. Esa es la principal razón para adorar. Rindamos nuestro corazón delante de aquel que nos dijo: eres mi hijo, que nos dio identidad, que nos sacó de lo que éramos. Y hoy nos ha dado esperanza, nos ha dado un nuevo nombre, nos ha transformado. La segunda razón por la que Israel es llamado a adorar al Señor, por la que Israel debe adorar al Señor, celebrar en adoración al Señor, es porque en todo momento ha dado provisión física y espiritual. Ahorita les decía que las fiestas, la fiesta de las semanas, que era 7 semanas después de la Pascua, que después reconocemos nosotros en el Nuevo Testamento como la fiesta de Pentecostés, era el recuerdo de la provisión del Señor. Dios ha dado. Y esto es muy fuerte, porque esto nos permite a nosotros entender el corazón de la celebración, la invitación de Dios a que su pueblo celebre. El trasfondo de esta fiesta estaba arraigado en la cosecha, en lo que Dios había dado. Era la primera cosecha de trigo del año, y ellos necesitaban recordar eso. 7 semanas contarás, dice el versículo 9, desde que comenzare a meterse la hoz de las mieses, comenzarás a contar esas 7 semanas, y harás fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová Dios te ha bendecido. Es una invitación para que juntos se encontraran con el Señor, todos a adorar y bendecir la provisión del Señor. Pero la tradición de Israel dice que esta celebración de las semanas también estaba ligada a la entrega de la ley, a la renovación del pacto de Dios con su pueblo, al momento en el que Dios se acerca con ellos y les da su palabra, el sustento de Dios para su pueblo. Israel celebraba la fiesta de las semanas recordando o celebrando que Dios había dado provisión, pero también celebrando que Dios había hablado en medio de ellos. Era la celebración de la bondad de Dios manifestada en su provisión. Dios es el que le da el pan a su pueblo, el pan físico y el pan espiritual. Dios es el que entrega de manera abierta, a manos llenas, la bendición a su pueblo. Y eso es precioso. ¿Cómo no adorar al Señor por el fruto del esfuerzo, por lo que Dios bendice para dar, pero también por lo que Dios ha hablado? ¿Cómo no adorar al Señor? Recordando que Él es el pan
físico y espiritual para su pueblo. Ellos tenían claro que el Señor era el que daba la provisión. Cuando recogían la cosecha, entendían, es Dios el que ha abierto su mano. En el Nuevo Testamento hay un pasaje en el que yo muchas veces hago alusión a ese pasaje porque creo que es uno de los más emblemáticos. La palabra de Dios es toda palabra del Señor, pero este es uno de los más emblemáticos en el Nuevo Testamento que nos invita a recordar el significado de la provisión del Señor. Jesús alimenta a miles de personas. Capítulo 6 del Evangelio de Juan. Y estas personas reciben esa alimentación, están escuchando su palabra, los alimentan. Jesús pasa al otro lado y la gente va y lo busca unas barcas y va y lo busca. Y cuando se encuentran con él, Jesús los confronta de una manera muy fuerte y les dice: ustedes me están buscando porque yo les di de comer. Se quedaron con el milagro, pero no han entendido la señal. Y ahí aparece una discusión en torno al tema del pan del cielo, el pan que descendió. Para los judíos, para los israelitas, la perspectiva del pan del cielo estaba centrada en el maná, aquella porción que caía del cielo y que sirvió como alimento para Israel en medio del desierto, en el tiempo del desierto. Ellos tomaban esa semilla, la cocían y hacían tortas y con eso se alimentaron en esa temporada difícil del desierto. Pero Jesús en Juan capítulo 6 dice: un momentico, ese pan no es el pan del cielo, porque ese pan ellos lo comieron, sus padres lo comieron, pero sus padres perecieron. Delante de ustedes está el verdadero pan del cielo. Y ahí es cuando él dice: yo soy el pan de vida. El que come de mí, el que viene a mí y come de mí, nunca tendrá hambre. Yo soy el que sacia por completo. Creo que la figura que se celebra en la fiesta de Pentecostés, en las semanas, hace alusión al Dios que da provisión a su pueblo, Dios que satisface en lo físico y en lo espiritual, el Dios que da a manos llenas para decirle a su pueblo: yo te alimento a ti. Cuando usted y yo nos paramos frente a la alacena de la casa y vemos la provisión del Señor, no podemos olvidar eso. No es el fruto de tu esfuerzo, no es el fruto de mi esfuerzo. Es Dios alimentando a su pueblo. En estos días de bloqueos, de situaciones tan complejas como las que estamos viviendo, he estado hablando mucho con un amigo, pastor en la ciudad de Cali. Ustedes saben que Cali está en una situación muy complicada. No, yo creo que nosotros no alcanzamos a ver ni la mitad de lo que está pasando en las informaciones que nos llegan. Quienes están ahí en primera línea, conociendo y reconociendo lo que está pasando, tienen mucho más clara la situación. Estos días el pastor, amigo mío, me manda un audio en el que se le quebrantaba la voz. Y usted tiene que conocer a Sergio para entender que Sergio no es un tipo emocional. Es un tipo que expresa sus emociones, pero no es un tipo emocional. Generalmente ver llorar a mi pastor, y le digo mi pastor porque es el hombre que me compartió a mí de la fe, no es fácil. Sergio no es un hombre que se quebrante con facilidad. Pero nos estaba contando que había una señora de la iglesia, en medio de la situación que está viviendo, una señora que tiene una posición social, digamos, cómoda. No es una mujer que tenga escasez económica, pero que literalmente estaba aguantando hambre, porque no había dónde comprar alimentos. En situaciones como esas es cuando más necesitamos reconocer que el que da la provisión es Él, no nuestro esfuerzo, no nuestra sensación de control, no nuestras capacidades económicas, es su gracia. Es lo que Israel tenía que reconocer al acercarse al Señor en adoración a través de esta
celebración. Al final en el versículo 12 dice: y acuérdate que fuiste siervo en Egipto, por lo tanto guardarás y cumplirás estos mandamientos. Dios recordándole a su pueblo: fuiste esclavo, pero celebrarás que Dios te dio la provisión, tanto física como espiritual. He sido yo, le está diciendo Dios a su pueblo, el que te ha dado la provisión. Así que este es un buen momento para que adoremos al Señor, para que vivamos con gratitud con aquel que pone el pan en la mesa, pero también con aquel que ha puesto el pan en nuestro corazón. ¿Recuerdan esa palabra que hemos repetido también en estas semanas? Que Dios llevó a Israel por el desierto para recordarle que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Hoy nosotros podemos celebrar al pan vivo, al pan de vida que nos alimenta y nos sustenta, que nos da esperanza y nos da provisión, lo necesario para nuestro cuerpo y para nuestro espíritu. La tercera razón que aparece en este pasaje para celebrar en adoración al Señor es porque Él ha sido el sustento en medio de la escasez. Él ha sido el sustento en el desierto. La fiesta de los tabernáculos se celebraba al final, en la segunda cosecha, y allí ellos recordaban que en el desierto Dios los sustentó. En estos días en clase de Antiguo Testamento tuvimos un espacio muy bonito recordando algunos apartes del libro de los Números, y leíamos en el capítulo 9 del libro de los Números una escena en la que Dios le dice a Israel, le da dentro de sus mandamientos, le da las instrucciones de cómo Israel iba a caminar por el desierto, de cómo Israel iba a ser guiado por Dios. Y cuenta que el tabernáculo era el centro, es allí donde Israel se reunía para adorar y para exaltar el nombre de Dios. Pero el tabernáculo también se levantaba. En algún momento la nube del Señor se posaba sobre el tabernáculo, sea una nube de humo o una nube como de fuego, en el día y en la noche. Y el texto en el capítulo 9 dice que cuando la nube se levantara, el pueblo también se tenía que levantar y seguir el camino hasta donde Dios se asentara y allí poder una vez más esperar la guía del Señor. Una dinámica de dependencia absoluta. Reflexionábamos en ese pasaje lo que significó para Israel caminar por el desierto. Y otra vez, nosotros no entendemos eso. Nosotros en la seguridad de nuestras ciudades, en la seguridad de nuestras vidas, en el carro, en la tranquilidad de lo que tenemos, no alcanzamos a comprender a profundidad lo que significa lo que Israel estaba viviendo en el desierto. No tener una ciudad, no estar bajo la cobertura de una muralla, de las torres fortificadas, de un ejército, ponía en ese contexto a las personas en total desprotección. Dios guía a Israel durante 40 años por el desierto hasta introducirlos en Canaán, y ellos lo han sabido, pero lo que tienen que tener claro es que durante ese periodo el sustento de Israel fue el Señor. La fiesta de los tabernáculos era el recuerdo de que caminaron por el desierto sin nada y Dios los sostuvo. Caminaron por el desierto sin poderse proteger. Caminaron por el desierto a la intemperie. Era un pueblo de nómadas. No era un pueblo que tuviera estrategia militar, capacidad militar, y Dios los guardó. Cuando enfrentaron los reyes del desierto, los vencieron, porque era el Señor el que iba adelante. La fiesta de los tabernáculos era un recuerdo de Dios ha estado ahí en los momentos más difíciles, en los momentos en los que todo se ponía complejo. Ahí estaba el Señor, sustentando
guiando, protegiendo a Israel. ¿Cómo no celebrar eso? Cuando usted lee la porción de Levítico capítulo 23 en donde se explica lo de los tabernáculos, hay una parte preciosa y quiero hacer lectura de ese pasaje. En el capítulo 23 del libro de Levítico, al final, versículo 43, hablando de la fiesta de los tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, su Dios. Es la palabra del Señor recordándole a su pueblo: yo he sido el sustento. Hoy necesitamos traer a la memoria quién es nuestra seguridad. En tiempos como los que estamos viviendo, ¿quién es nuestra seguridad? Eso revelará nuestro corazón, eso revelará nuestro carácter. ¿Quién me sustenta y en quién tengo puesta la confianza? Voy a decir algo que pensé no decirlo, pero creo que tengo que decirlo. Y si usted se siente incómodo con esto, yo le puedo pasar la dirección de mi casa para que vaya y me apedree, después de que escuche lo que voy a decir con relación a esto. Y es que a veces siento, y en estos días lo he sentido mucho más por el diálogo de lucha que hay y de confrontación que hay entre nosotros como cristianos en torno a la situación que estamos viviendo como iglesia. A veces siento que nuestra esperanza y que nuestro sustento está más centrada en la seguridad que sentimos de lo que tenemos que en la seguridad que provee Dios en medio de cualquier circunstancia. Hay un temor profundo porque lleguemos a vivir como en Venezuela, y quiero ser muy respetuoso con mis hermanos venezolanos, especialmente con los que están aquí en medio de nosotros. Hay un temor profundo con eso. Claro, nosotros no hemos vivido esa experiencia, pero yo estoy convencido, y este pasaje me permitió entender eso. Yo estoy convencido que mi fe no puede estar centrada en si somos o no somos, en si estamos o no estamos viviendo situaciones tan críticas como esa. Porque el que nos sustenta es el Señor. Porque mi seguridad no está en mis propiedades, mi seguridad está en Dios. Eso es lo que Dios le mostró a Israel en el desierto. Tu seguridad no está en las cosas que posees. En el desierto no tenías nada. Escasez absoluta. Pero yo te sustenté. Yo te guié. Y te llevé a la tierra de Canaán. Que nosotros como iglesia podamos entender que podemos acercarnos al Señor y en adoración poner en Él toda nuestra esperanza y toda nuestra seguridad. Es el desafío que tenemos al escuchar las palabras del Señor a través del libro de Deuteronomio. Quiero cerrar con la porción del final, que creo que es de las porciones más preciosas de este pasaje. La porción del final dice: 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas, en la fiesta solemne de los tabernáculos, haciendo alusión a esos 3 encuentros de celebración con el Señor. Pero mira lo que dice después del punto: y ninguno se presentará delante de Jehová con las manos vacías. Cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová hubiere dado. Si usted pudiera venir aquí a mi Biblia, usted se da cuenta que en esa porción del versículo 16 al 17 yo tengo todo subrayado. Y encima de esa porción tengo un nombre escrito. El nombre de una persona que extraño mucho, que era un amigo muy cercano, amigo del pastor Álvaro, amigo mío,
que modelaba de una manera muy preciosa este pasaje. Un hombre que daba a manos llenas. David Montoya me enseñó a mí que nosotros nos presentamos en adoración delante del Señor con las manos llenas, porque Él se ha comprometido primero a llenarnos las manos. No se me olvidan nunca sus palabras: acérquense al Señor y den, porque Él ha dado. No den para que Dios les dé, den porque Él ha dado, porque Él ha sustentado, porque Él ha liberado, porque Él ha sido la provisión, porque Él ha sido el sustento en medio de la escasez. Den porque es Él el que se ha comprometido primero con nosotros a darnos y a bendecirnos. Y a partir de eso nos dice: cada uno con la ofrenda en su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios te hubiere dado. Yo recuerdo a David como un hombre dadivoso, y lo extraño mucho. Es un amigo recuerdo la generosidad de su palabra para enseñarme, la generosidad para dar a la obra del Señor. Un hombre bendecido por Dios en todos los aspectos. Una de las cosas que me enseñó a mí el pastor David es que la adoración nace en corazones que conocen a Dios. Solo en la medida en que lo conocemos a Él, en el encuentro con Él, en la intimidad con Él, en la cercanía con Él, en la relación con Él, podemos ver lo que Él ha hecho y podemos adorarlo. Solo en esa medida. No se trata de cómo quiero yo adorar al Señor simplemente. Si ustedes notan, hay un tema transversal en todo ese texto. Varias veces, por lo menos unas 6 veces, se repite la frase: en el lugar que Él escogiere. Dios le dice a Israel: no son tus reglas, no es lo que tú quieras, es lo que yo te he dicho. Y aún así hay partes en donde dice: preséntese con la abundancia que deseen. Pero todo nace de la generosidad del Señor. Estas 3 celebraciones invitan a la adoración porque nacen en las bondades del Señor. Nacen en lo que Él ha hecho. ¿Qué te motiva a adorar en esta mañana? ¿Qué es lo que hace que te levantes hoy y adores al Señor? Recuerda, trae a tu corazón las razones. Pues son muchas. Aquí estamos resaltando 3 relacionadas con las festividades de Israel. ¿Cuántas cosas ha hecho Dios en tu vida? Pensando en eso, adorémosle. Soy, alabe al Señor con
lo que soy. Alabe al Señor Con todo mi corazón, dando grande amor, cantaré, alabaré. Tu amor no tiene fin y tú eres para siempre, y bondadoso es tu corazón. Por todo lo que has hecho, yo sigo cantando. 10,000 razones para alabar, que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré. Y en ese día, cuando ya no tenga fuerzas y se acerque tu gloria, mi alma cantará de tu amor sin final. 10,000 años y para siempre más. Que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón. De tu grande amor cantaré, tu nombre alabaré, tu nombre alabaré, Señor, tu nombre alabaré. Señor, queremos adorarte. Tú has sido bueno, Señor. Has dado tanto y has hecho tanto en medio de nosotros, que no podemos cerrar nuestra boca y que no podemos dejar que nuestra vida pase de largo tus bondades, Señor. Porque tú lo has hecho. Porque tú nos has dado libertad. Porque tú has sido provisión física y espiritual. Porque tú has sustentado en la escasez. Porque nos has amado, Señor. Porque a pesar de nosotros nos llamas hijos. Porque a pesar de lo que somos, Señor, nos perdonas. Porque en medio de nuestras debilidades nos levantas otra vez. Las razones no alcanzamos a contarlas, Señor, son miles. De todo lo que has sido con nosotros, de todo lo bueno que eres tú, Señor. En esta mañana nos acercamos a ti a adorarte por eso. Porque tú lo has hecho, porque tú lo hiciste. Porque no podemos olvidar
tu bondad y fidelidad. Por eso seguimos esperando tu venida, Señor. Porque el que tú lo hayas hecho nos confirma, nos da seguridad de que lo harás otra vez. Y tú prometiste que vendrías. Y nosotros lo creemos. Esa es nuestra esperanza. En este mundo caótico, esa es nuestra esperanza. Por eso, como cada domingo, levantamos nuestra voz con el clamor del corazón, en el que decimos: ven, Señor Jesús. Una vez más, diciendo juntos: Maranata. Que el Señor les bendiga. Por favor, quédense y compartan con los más pequeñitos de la iglesia en Encuentro Kids.